De conformidad al contenido del artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato para el desahogo de las comparecencias y al acuerdo legislativo aprobado por esta soberanía el día 8 de enero de los corrientes, se le hace saber al doctor Jesús Orozco Alfaro, secretario de Finanzas y Administración, para todos los efectos que correspondan, que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra el doctor Jesús Orozco Alfaro, secretario de Finanzas y Administración, hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. En primer lugar, quiero saludar a todos los integrantes del Congreso del Estado y agradecerles el que nos den la oportunidad del día de hoy de compartir algunos detalles adicionales relativos al tercer informe de gobierno del licenciado Mario Anguiano, gobernador constitucional del Estado. He preparado una presentación muy ejecutiva con el propósito de centrarnos en los temas fundamentales y obviamente tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos elementos relacionados con el comportamiento de las finanzas públicas, en el entendido de que una vez que haya los posicionamientos y las interrogantes, tendremos oportunidad de profundizar en algunos de ellos. Bueno, compartirles que de acuerdo a lo que está establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, el Gabinete de Finanzas y Administración se ha centrado su esfuerzo en impulsar el que el Estado tenga finanzas transparentes y eficientes y que se consolide el desarrollo de la administración pública. Hemos normado la actuación de la Secretaría de Finanzas y Administración en base a estos criterios, que es la honestidad, la racionalidad, la eficiencia, la calidad y la transparencia. En materia de ingresos, destaca en el periodo que se informa, obviamente, la decisión del subsidio del 100% al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, que fue aprobado por el Congreso para su aplicación en el 2012 y que se refrendó ahora para el 2013. Se cumplió satisfactoriamente con el Programa Operativo Anual 2012 en materia de fiscalización, destacando la labor de la Dirección de Auditoría Fiscal, que logró la recuperación o el ingreso de 35.5 millones de pesos. Se instaló un nuevo módulo de servicios tributarios en el complejo administrativo. Y en materia de ingresos, el total de ingresos que percibió el Estado de Colima son, como lo señaló el gobernador, 10.817.1 millones de pesos, con esta composición porcentual. Recursos federales, 91.2%, es decir, participaciones, y recursos estatales, es decir, ingresos propios, 8.8%. En materia de egresos, quiero destacar que se instaló en el Consejo de Armonización Contable, promoviendo el desarrollo de acciones de coordinación con los entes autónomos y los municipios para implementar el proceso en esta materia. Y el gobierno del Estado de Colima se hizo acreedor al reconocimiento que entrega la Asociación de Usuarios SAP México Centroamérica por haber realizado el mejor proyecto de armonización contable en el 2012. También seguimos impulsando la certificación de procesos en la Dirección General de Egresos y avanzamos también en la transición de un presupuesto inercial hacia un presupuesto con enfoque de resultados. Estos avances nos han permitido que obtengamos, de acuerdo a la calificación que da Fundar, la mejor calificación respecto a la facilidad de acceso a la información sobre gasto público en el 2012. Igualmente, el Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria que elabora el Instituto Mexicano de la Competitividad nos posiciona en el primer lugar, como se observa en esta tabla donde están todas las entidades federativas en la posición que ocupan. En síntesis, considerando ya ingresos y egresos, Colima tiene finanzas públicas sanas a partir de un control del gasto, a partir de la racionalización del mismo, de la optimización
que hemos venido impulsando en materia de los recursos públicos para poder fortalecer los programas de índole social. También quisiera destacar que la clasificación funcional del gasto, que es de un monto total de 10.813.7 millones de pesos, tiene esta distribución: desarrollo social 63.4%, desarrollo económico, gobierno 18.4%, desarrollo económico 4.2% y otros rubros de gasto el 14%. Destaca también, y quiero compartirlo con ustedes, que en la calificación de la cuenta pública 2011 el Honorable Congreso del Estado dictaminó la cuenta pública del Poder Ejecutivo sin observaciones en materia de responsabilidades, lo que es digno pues de mencionar. En materia de deuda pública, quiero comentar que el saldo de la deuda pública directa al 31 de diciembre del 2012 es de 1.937.7 millones de pesos, lo que nos indica o lo que nos obliga a un pago de servicio de la deuda en el 2012 de 185.6 millones de pesos. Y el saldo de la deuda pública indirecta es de solo 134.5 millones, que es un crédito del anterior IBECOL, hoy INSUBE, con aval del gobierno del Estado. En materia de deuda, destaca que las calificaciones soberanas de la deuda estatal se han mantenido como de alta calidad crediticia, así lo indican las calificaciones otorgadas por Fitch Rating y HR Ratings, y el reporte que nos da también la Auditoría Superior de la Federación, en donde ubica Colima entre las 4 entidades con menos deuda y con bajo nivel de riesgo. El destino del crédito autorizado por este Congreso del Estado con cargo al Fondo Nacional de Reconstrucción, que fue de 280.9 millones la disposición final, su aplicación se dio para la realización de 443 obras y distribuidos en los distintos sectores que están señalados en el cuadro con los montos correspondientes. Obviamente hay el anexo correspondiente que sustenta estas 443 obras. El destino del financiamiento obtenido con la banca comercial por 900 millones de pesos está aplicado en los siguientes programas y sectores: el programa de inversiones productivas y sociales para la reconstrucción, que son acciones y obras no consideradas en el Fonden, con este desglose que tiene que ver con la atención a la emergencia, pero también con las acciones de reconstrucción por 315 millones de pesos. El sector vivienda, que realizó un programa de construcción, un programa de reubicación de zonas de riesgo, renovación urbana en los municipios y pintura de fachadas de viviendas afectadas por 317 millones de pesos. El programa de obras y equipamiento en materia de seguridad pública, que está ahí reseñado por 58 millones de pesos, un programa de elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la realización de diversas obras por 22 millones de pesos, un programa complementario de construcción de espacios deportivos por 6 millones, el programa de modernización y equipamiento del registro público, catastro y registro civil por 33 millones, y la constitución del fondo de reserva con motivo del crédito y accesorios financieros con cargo al crédito por 25 millones, y la adquisición de reserva para el proyecto arqueológico ecológico La Campana, operación que está en proceso y que están los recursos provisionados por 120, lo cual nos da una aplicación del crédito de 900 millones de pesos con la banca comercial por solo 896 millones de pesos. En materia de modernización administrativa, y con esto agoto los minutos que nos quedan, en esta primera exposición de 15 minutos, en materia de recursos humanos se realizaron acciones importantes en materia de profesionalización, con cursos de formación, con evaluaciones de desempeño. Ahí están las cifras más relevantes, y en lo que se refiere a calidad de vida se obtuvo el distintivo en materia de equidad de género, y también se desarrollaron diversas acciones en materia de salud, nutrición, seguridad, higiene y activación física. Hemos implementado varias acciones, como el programa el portal de transparencia,
que permite el acceso al ejercicio presupuestal, el sistema estatal de trámites y servicios, el portal de proveedores que permite la participación de los interesados en proveer al gobierno del Estado en línea para la compra directa. En materia regulatoria, que seguramente el secretario de Fomento Económico tocó a detalle con esta soberanía, pues se ha cumplido con las recomendaciones de la OECD. Y en materia de seguir avanzando y acercando los servicios electrónicos del gobierno, se pusieron en marcha nuevos kioscos de servicios electrónicos, en algunos se amplió la gama de servicios de los mismos, y en coordinación con la Dirección General de Transporte y la Seguridad Vial se estableció un módulo de alta para vehículos nuevos en Plaza Centralia. En materia de agenda digital, pues vale la pena destacar que hoy en día el gobierno del Estado oferta 30 trámites gubernamentales con firma electrónica y 45 en línea. Hay el acceso a Internet para los colimenses como derecho constitucional mediante la habilitación de 72 puntos de Internet gratuito en plazas públicas particularmente, y Colima se encuentra a la vanguardia en materia de innovación tecnológica, lo cual nos ha dado la oportunidad de que por 3 años consecutivos obtener el premio I+T+GOV que otorga esta agrupación. Con esto termino la presentación en materia de finanzas y en materia de desarrollo administrativo, y obviamente quedo a sus órdenes para las preguntas, los cuestionamientos o las solicitudes de ampliación de la información que las distintas diputadas y diputados tengan a bien hacernos. Muchas gracias por su atención. Agradezco la exposición del doctor Jesús Orozco Alfaro, secretario de Administración y Finanzas, y de conformidad al procedimiento establecido, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y dado que mi intervención queda debidamente acreditada ante esta soberanía, haré uso de la palabra, por lo que con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al diputado Mariano Trillo Quiroz, vicepresidente de la mesa directiva, me supla en la presidencia. Se le concede el uso de la voz al compañero hasta por 8 minutos según lo convenido. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. El año 2012 fue un año de muchos retos para el país, de los que Colima no fue exento, representando para la sociedad y el gobierno de Colima la oportunidad para instrumentar diversas iniciativas que permitieran seguir mejorando los niveles de calidad de vida y bienestar de las familias colimenses. Ello en un contexto de una economía nacional con síntomas recesivos, de lento crecimiento, de contracción del mercado interno, de incrementos en los niveles de pobreza e índices de inseguridad que lastimaron todo el país. Las acciones emprendidas por el Ejecutivo Estatal para consolidar el crecimiento económico local y lograr generar los empleos que demanda la población mediante la asignación de recursos públicos vía el presupuesto de egresos y la regulación fiscal a través de las acciones y programas que incidieron en las actividades económicas y el desarrollo social, garantizando siempre la eficaz y transparente administración de la hacienda. Además, de mejorar los eficientes de efectividad con los que participaron estos
se ven en los niveles de recaudación y gestión de los recursos adicionales que permitieron ejercer un monto de recursos por 10.814 millones de pesos. No obstante, el efecto adverso que la actual fórmula de distribución de participaciones federales tiene para el Estado, contribuyendo sin duda para lograr esta eficiencia recaudatoria, la Secretaría de Finanzas y Administración en los ingresos propios y la acción de la Dirección de Auditoría Fiscal. Además de mejorar en el coeficiente de efectividad con el que se participaron los recursos a nuestra entidad. Reconocemos el esfuerzo hecho en la instrumentación de la política de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, aplicada a diversas dependencias que integran la administración estatal. No obstante, habrá de mantenerse y vigilarse la aplicación de dicha política, señor secretario. Estamos seguros que se va por el camino correcto al impulsar acciones que garantizan una mayor transparencia en los resultados y la aplicación de los recursos públicos. Como es de verse, se da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que le ha merecido al Ejecutivo Estatal diversos reconocimientos al avanzar en la armonización contable y el diseño metodológico del presupuesto base resultados, además de fortalecer la fiscalización interna al realizar diversas auditorías integrales, especiales y específicas a las dependencias de la administración estatal centralizada y paraestatal. La situación financiera que enfrentó la administración estatal durante el año 2012 y la urgente necesidad de reconstrucción de la infraestructura dañada por el huracán Jova exigieron a la administración solicitar al Poder Legislativo hacer uso del financiamiento, habiéndose autorizado la contratación de 2 empréstitos mismos que no representan riesgo en la estabilidad de las finanzas del Estado. Por esto es reconocido por prestigiadas firmas calificadoras de perfiles de deuda. Reconocemos los avances alcanzados y estamos convencidos que vamos por el camino correcto. Ello se demuestra en las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo. Todos hemos sido testigos del trabajo intenso que en estos últimos días ha realizado el licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado en la Ciudad de México, ante los secretarios de Estado del Gobierno Federal, presentando los diversos proyectos de inversión para el Estado de Colima. Por ello, cuando se afirma que los próximos años serán mejores para nuestra entidad, lo creemos. Señor secretario, lleve nuestro reconocimiento al licenciado Mario Anguiano Moreno y dígale que la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local respalda su trabajo y todas las iniciativas que habrá de emprender para seguir mejorando los niveles de bienestar y calidad de vida de los que vivimos en los municipios que integran el Estado. Antes de concluir la intervención, que a nombre de los diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional hago en esta comparecencia, quiero hacer los siguientes planteamientos. Por iniciativa del Ejecutivo Estatal durante el año 2011 y 2012, el impuesto a la tenencia vehicular fue subsidiado. Para el año 2013, el año que corre, sucederá de la misma manera. Se habrá de subsidiar hasta por el 100%. ¿Cómo proyecta el gobierno estatal resolver este tema de la tenencia para los próximos años? También considero importante nos exponga de manera puntual los montos de recursos en que se ha afectado el ingreso por los diversos fondos participables, dado que la actual fórmula de distribución de participaciones afecta pues los montos que recibe nuestra entidad, y ello ha motivado a nuestro señor gobernador a impulsar la iniciativa para incrementar los porcentajes de distribución de los diversos fondos.
Se nos ha dicho de forma reiterada la calificación del perfil de la deuda que el Estado tiene con las diversas instituciones financieras, su destino y las mismas que no ponen en riesgo las finanzas estatales. Para los diputados del Partido Revolucionario Institucional está muy clara la explicación que ha dado sobre la deuda contratada el año anterior. Pero ante los señalamientos surgidos durante la aprobación del paquete económico 2013, le pedimos reitere detalladamente la explicación de los rubros y montos que fueron destinados de esa deuda. Quiero finalmente agradecer al secretario su presencia y a mis compañeros diputados la oportunidad que me otorgaron para hablar en nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al diputado Luis Fernando Antero Valle, representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, debidamente acreditado ante esta soberanía. Con el permiso de la presidencia, agradezco la asistencia de funcionarios públicos federales, funcionarios públicos estatales, medios de comunicación, público que nos acompaña. Saludo con respeto al doctor Jesús Orozco Alfaro, quien es el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo Estatal. Con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de los artículos 8, fracción segunda y artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, voy a proceder a presentar el posicionamiento en representación de mi grupo parlamentario de Acción Nacional. Finanzas transparentes y finanzas eficientes. En referencia, y el diputado que me antecedió en el uso de la palabra lo señalaba atinadamente, del comportamiento que ha dado la deuda pública del Estado de Colima. Y no me quiero referir al perfil de la deuda, no me quiero referir a la renegociación que tiene que ver con la nueva asignación en tasas de interés para poder establecer los montos que se generan producto de esta. Me refiero a el boletín que emitió la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación al aumento del endeudamiento del Estado de Colima, que prácticamente en los últimos 2 años se duplicó su monto. Es importante señalar que este incremento de la propia deuda pública de largo plazo del Estado de Colima, adquirida por este gobierno, en particular en la pasada legislatura aprobada, asciende en un término o ascendía en los términos de 2.223 millones de pesos. El secretario nos acaba de informar cuál es el saldo que a la actualidad se encuentra. Debemos decir que Colima está entre los estados que tienen el mayor índice per cápita de deuda pública. Quintana Roo, Coahuila y luego entonces Colima. ¿A qué me refiero? Que a cada ciudadano per cápitamente le corresponde un promedio de alrededor de 3.400 pesos por habitante. Si nos preguntamos cuál es el saldo que lleva Quintana Roo,
es de 7,000 pesos. La composición geográfica, poblacional puede ser distinta, pero el impacto es para el pueblo de Colima. Quisiera preguntarle al ciudadano secretario, en este mejoramiento del perfil de la deuda, ¿están estableciendo algún criterio adicional para poder sacar adelante los compromisos que a cuenta de participaciones, que debo decir que es 60.4 según el corte de marzo de 2011 de la Secretaría de Hacienda, es contra las participaciones federales obtenidas en el estado de Colima, que por cierto es una de las 10 economías subnacionales que también tienen un compromiso importante contra sus participaciones federales. De estas hay una estrategia puntual que persiga la propia Secretaría de Finanzas y Administración, toda vez que los recursos que se destinan para el pago de esta deuda, nada más para este año, están cercanos a los 600 millones de pesos, o que es lo mismo, es casi el doble de lo que el presupuesto estatal está destinando para obra pública, que son cerca de 380 millones de pesos. Casi el doble se destina nada más para el pago de la deuda del estado de Colima. Sistema estatal de pensiones. En cuanto al sistema estatal de pensiones, financieramente nos encontramos en un problema serio. El estado de Colima, al igual que el estado de Hidalgo, o el estado de Querétaro, o el estado de Nuevo León, presentan prácticamente una quiebra técnica. Y decimos que es así con la información vertida del INDETEC, que por cierto proporcionó a este gobierno un estudio en el año 2010, si no me equivoco, en donde hacía un análisis y un diagnóstico de la situación que guarda el sistema estatal de pensiones. Es importante que este tema no se eche por la borda. Es un tema que tiene que ver con el patrimonio de los trabajadores, que tiene que ver con los maestros del estado de Colima y con los mismos burócratas y muchos funcionarios, miles de funcionarios que están adjuntados al gobierno estatal y los gobiernos municipales. En ese sentido, es importante conocer si a la mitad de este gobierno se encuentran ya las condiciones para iniciar con un proceso de reestructuración, financieramente hablando, del tema de las pensiones en el estado de Colima. Creo y estoy convencido que hay ejemplos importantes, como es en el estado de Aguascalientes, que en el gobierno del estado se animaron a hacer la reestructuración y la modificación de las normas pertinentes. Al día de hoy, el sistema de pensiones del estado de Aguascalientes mantiene una autosuficiencia financiera, pero más aún, tiene una proyección de sustentabilidad de 90 años. Es decir, hay 2 generaciones que de manera preventiva ya pueden estar tranquilas porque el manejo de sus propios recursos están siendo bien atendidos y bien dirigidos. Preguntarle, señor secretario, ¿existen las condiciones ya para que este gobierno inicie con el proceso de reestructuración del sistema estatal de pensiones? En el año 2010, el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, publicado por el organismo de Transparencia Mexicano, colocó al estado de Colima como uno de los 6 estados con el mayor índice de corrupción. Y lo digo así porque las cifras lo mencionan. Se señala que en el año 2007 presentábamos un nivel de 3.5 de índice de corrupción. 3 años después, en el año 2010, nos arroja la cifra de 10.4. Preguntarle en ese sentido, señor secretario, que nos pudiera compartir los procesos de licitación que se tienen en su área correspondiente. ¿En qué proporción, en qué cantidad, en qué porcentaje se han destinado
licitaciones por adjudicación directa. Hay ejemplos importantes en la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, ejemplos que han sido denunciados públicamente por los partidos políticos, y creo que es un momento oportuno para que nos pueda especificar cuál es el proceso que se hizo o que se ha hecho hasta este momento en el periodo que se informa en relación a las licitaciones y en particular las adjudicaciones directas que se han dado en las secretarías correspondientes. Asimismo, preguntarle a este titular de la propia Secretaría de Finanzas y Administración sea amable en poder ampliarnos la información en referencia con los programas iniciados por el propio Ejecutivo de Estado en referencia a los planes de austeridad. Es importante entender cuáles son los motivos, las causas que originan esta nueva política pública de austeridad. Creo que es importante saber, y así nos lo ha compartido por medio de los medios de comunicación, que se han logrado ahorros importantes, alrededor de los 10 millones de pesos mensuales, en donde se involucran despidos importantes también de la base trabajadora. Que nos pueda compartir cuál es el origen de este criterio de austeridad. Sabemos y conocemos de manera pública que ha habido retrasos en los pagos oportunos a nuestros trabajadores del Estado, que ha habido impagos o pagos posteriores, tal es el caso de los aguinaldos que se dieron en el caso de los trabajadores de la educación a finales de año, y que bueno, esto puede representar las distorsiones del manejo financiero que existe al interior de la propia Secretaría. Para terminar, quisiera hacerle una pregunta adicional y tiene que ver con la reserva ecológica que se adquirió o está en proceso por adquirirse de la Campana. Al parecer son 100 hectáreas y nos lo compartía en el análisis del proyecto de presupuesto en los meses anteriores, y me gustaría saber en qué términos se encuentra este proceso de compra de territorio ecológico, cuál es el fin, los montos, para poder entender cuál es la situación en particular de esta compra de esta reserva ecológica. Es cuanto, diputado presidente. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al diputado Francisco Javier Rodríguez García, representante del Partido de la Revolución Democrática, quien se encuentra debidamente acreditado ante esta soberanía. Corrijo, compañero, disculpe, una disculpa. Tiene la palabra el compañero Heriberto Leal Valencia, representante del Partido Nueva Alianza. Con su permiso, diputado presidente, saludo de la manera más atenta al secretario de Finanzas y Administración, al doctor Jesús Orozco Alfaro, a mis compañeras y compañeros diputados de esta 57ª legislatura, a los medios de comunicación y a todo el público en general que nos acompaña en esta tarde. El objetivo de la etapa de la administración gubernamental del licenciado Mario Anguiano Moreno, como él mismo lo señaló en su tercer informe, fue el de impulsar una política tributaria responsable, a través de la cual se buscó fortalecer el financiamiento público mediante la redistribución del ingreso de los colimenses sin afectar sensiblemente la actividad económica. A ese propósito obedeció la ampliación y mejoramiento de los servicios en los módulos computarizados, la decisión de exentar el pago de la tenencia vehicular,
el mejoramiento de los esfuerzos recaudatorios en 2011, que se superó el coeficiente efectivo de participaciones federales para el Estado en el 2012, la actualización del andamiaje legal, el fortalecimiento de los controles y normas internas para la racionalización del gasto de las dependencias, la ejecución del programa de instrumentación para la armonización contable y presupuestal, así como las medidas para mejorar la calificación crediticia de la entidad. El objetivo logrado, ciudadano secretario, a pesar de su propia valía, consistencia y objetividad, sin embargo, no ha sido percibido así completamente por la mayoría de la opinión pública, pues existen sectores que minimizan esos resultados con la evidencia incontrovertible de la dimensión de la deuda pública. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, señor secretario, le reconoce al ciudadano gobernador esos resultados positivos en una materia que constituye el núcleo fundamental de la política de la presente administración. Pues no obstante, el pasivo que arrojan las finanzas del Estado, la deuda pública, se ha podido manejar con una perspectiva estable y un horizonte que permite continuar con el dinamismo en el desarrollo integral de la entidad. El bienestar del pueblo de Colima, que constituye la meta indiscutible y razón de ser de este y cualquier gobierno, no se ha detenido ni estancado, aunque no avanza a porcentajes considerables, pero tampoco en ninguna entidad federativa los incrementos son diferentes. Esta es una apreciación objetiva, imparcial, exenta de triunfalismos y derrotismos. Injusto sería ignorar estos avances. Nadie puede regatearle al gobierno de Mario Anguiano estos resultados. Los diputados de Nueva Alianza, independientemente de nuestra afiliación política, sin apasionamiento alguno, consideramos que el titular del Ejecutivo Estatal se merece el respaldo y la confianza de los colimenses. Con todo respeto, doctor Jesús Orozco Alfaro, permítame formular a nombre de mi grupo parlamentario Nueva Alianza las siguientes interrogantes, de las cuales deseo me sean contestadas. En materia de modernización administrativa y atendiendo a lo mandatado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pregunto a usted, señor secretario, ¿cuáles han sido los alcances en el programa de armonización contable en las entidades centrales y paraestatales del gobierno del Estado? 2. Reconozco los esfuerzos que el gobierno del Estado hace para el saneamiento de las finanzas. En este sentido, le pido a usted nos amplíe los resultados del programa de austeridad. 3. ¿Qué programas de apoyo para el fortalecimiento de las finanzas de los gobiernos municipales ha instrumentado el gobierno del Estado? Es cuanto, diputado presidente. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al diputado Francisco Javier Rodríguez García, representante del Partido de la Revolución Democrática, quien se encuentra debidamente acreditado ante esta soberanía. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Saludo con respeto a todos los asistentes, funcionarios, familiares y amigos presentes. También saludo con respeto y doy la bienvenida al secretario de Finanzas, doctor Jesús Orozco Alfaro. Con su permiso, señor presidente. El tema que habremos de abordar en primera instancia tiene que ver referente a los planes de austeridad. Veíamos en la exposición con toda claridad los principios que esta Secretaría se rige, y uno de ellos es el tema de la racionalidad. En este sentido, consideramos muy pertinente la explicación al respecto. El 12 de noviembre de 2009 se anunció por primera vez el despido de 940 trabajadores de confianza y de contrato. La meta, ya lo había comentado nuestro diputado Fernando Antero, ahorrar 10 millones de pesos mensuales. El 19 de septiembre de 2012, usted, señor secretario, anunció el segundo plan de austeridad del gobierno del Estado, el cual informó consistiría en prescindir
de los servicios de 189 becarios, que derivaría en un ahorro de 5.500.000 pesos hasta diciembre pasado. Un ajuste de personal de confianza y contrato aproximadamente 225 a 250 personas, que proporcionaría un ahorro de 16 millones de pesos, igual hasta el mes de diciembre. Asimismo, ajustes a los tabuladores de sueldos de trabajadores para que correspondan a su categoría, que dejaría un ahorro de 6.500.000. La suma de estas tres medidas de finales del año pasado daría un ahorro de 28 millones de pesos hasta diciembre de 2012. Los planes de austeridad, en lo que respecta al recorte de personal, no se ha reflejado en los presupuestos de egresos de 2009 a 2012, como reiteradamente lo hemos estado insistiendo en esta tribuna. El presente gobierno recibió en el 2009 un presupuesto de 862 millones de pesos para aproximadamente 4.686 plazas. Para 2012, el presupuesto aumentó 327 millones de pesos para llegar a un monto total de 1.189 millones de pesos para 4.599 plazas, solo 87 menos que hace 3 años. En los 3 años de la presente administración, solo se han reducido las plazas 5.8%. En cambio, el presupuesto se ha incrementado en más de 27%. ¿Dónde está el sentido de racionalidad del presente gobierno? Pregunta: ¿por qué los recortes de personal no se reflejan en una reducción del gasto en servicios personales? ¿Acaso porque han derivado en recontrataciones? ¿Ha habido acaso incrementos salariales? ¿O porque simplemente esta medida de racionalidad y de plan de austeridad ha sido para personal fantasma, de aviadores, que realmente se suspendieron sus pagos y finalmente no bajó el personal? ¿O los planes de austeridad solamente han sido un ardid publicitario? Conforme al artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, cuando en caso en que los ingresos resulten insuficientes para compensar los gastos aprobados, ordena que se procederá a reducciones conforme al siguiente orden. Primero, gastos en comunicación social. Segundo, gastos administrativos no vinculados a la atención de la administración. Y hasta el tercer término, reducción en gastos en servicios personales, principalmente las erogaciones en percepciones extraordinarias. Entonces, ¿por qué la Secretaría a su cargo procedió directamente y en primera instancia a los despidos de personal o reducción de dicho gasto sin contemplar lo que señala la ley? ¿No se afectó en primera instancia el gasto en comunicación social? O al menos el plan de austeridad así informado desde 2009 y el posterior a 2012 se fue directo con el personal, con los gastos en personal. También en noviembre de 2009, el ciudadano gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, presentó 5 medidas principales para generar ahorros en el gobierno. 1. Optimización y restricción del uso del parque vehicular oficial, sustituyéndolo por el uso de vehículos particulares en funcionarios cuyo 80% de su tiempo laboral están en la oficina. La medida innovadora fue que el gobernador utilizaría su vehículo particular. 2. Control de telefonía celular en 80%, limitación de gastos de representación en suspensión de pagos de consumos en restaurantes, salvo en caso de visitantes distinguidos, supervisores de obra, así como reducción de gastos en viajes y traslados de funcionarios. 4. La disminución de los gastos por concepto de rentas de oficinas y operación, reubicando dependencias en edificios del gobierno del estado y control de materia de oficina. Y 5. Restricción de la entrega de obsequios únicamente por parte del Ejecutivo. Se pretendía con estas medidas un ahorro mensual de 8 millones de pesos adicionales a los 10 millones antes mencionados, que iban a dejar pues los 940 despedidos. Las preguntas, o un conjunto de preguntas aquí, señor secretario. ¿Por qué en el 2012 se realizaron compras de varios vehículos por un valor de 3.517.000 pesos? Entre ellas una camioneta Toyota Sequoia con valor de 743.200 pesos para la oficina o para el gobernador o el despacho del gobernador, para sustituir una de las mismas características que ya tenía más de 200.000 kilómetros de uso. La pregunta es, pues no que
andaría en su vehículo particular. El resto de las medidas de este plan de austeridad 2009 se siguieron ejecutando, es otra pregunta. De ser así, ¿a cuánto asciende el monto de esos ahorros? Pero también, si se estableció una medida para utilizar los espacios públicos, propiedad del gobierno del Estado, y se dejaron de reducir gasto en rentas, bueno, ¿qué condiciones están o cuántos edificios propiedad del gobierno del Estado se están utilizando? Y asimismo, ¿por qué tribunales como el electoral se fue a una zona residencial cuando estaba rentando una zona relativamente de menor plusvalía? ¿Y por qué también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también solicitó aumento de presupuesto para irse y cambiar también sus oficinas del centro a una zona también de carácter residencial? No que la política de racionalidad y del gasto del gobierno era ahorrar en rentas, pues los hubieran metidos, ahí están los hospitales, el hospital viejo, civil, pues remodelarlo y de alguna manera utilizarlo, serían unas cuestiones. También abajo del estacionamiento Constitución, el estacionamiento de Constitución, del andador Constitución, antes eran oficinas antiguas oficinas de ingresos, de finanzas. Digo, la pregunta es, son dudas simplemente, señor secretario. ¿A cuánto asciende actualmente también la plantilla laboral del gobierno del Estado? Porque ya entre los que salen, entran, recontratan y se van, no se ven, ya no sabemos en cuánto está actualmente. Por lo tanto, la pregunta sería saber, esta plantilla laboral, ¿cuántos becarios tiene? ¿Cuántos personales por honorario, de contrato, de confianza, de base, sindicalizados o cualquier modalidad que se les tenga clasificados conforme a la ley? Necesario resulta también conocer, señor secretario, si de estos recortes de personal de cualquier modalidad han sido recontratados o restablecidos sus servicios y en qué porcentaje han sido recontratados en el gobierno. Otro tema, contratos abiertos. Señor secretario, solicitamos atentamente una detallada explicación de los contratos con claves de requisición SA, diagonal 330, diagonal 2011, y asimismo de siglas SFA, diagonal 341-2011, al proveedor de la carnicería La Princesa, propiedad de Sócrates Mancilla González, por cantidad de 1.500.000 pesos cada uno, ya que el 28 de septiembre pasado usted declaró a los medios de comunicación con respecto a la relación comercial con Sócrates Mancilla González que fueron contratos abiertos por 3 millones de pesos, pero que solo se ejercieron 807.534 pesos en birrias, por lo que la pregunta que surge son las siguientes. Si no pensaban gastar esa cantidad, entonces, ¿por qué celebrar un contrato por casi una tercera parte de lo realmente gastado? Nos queda la duda. Y si las famosas birrias, como usted nos lo aclaró aquella vez con toda precisión y elocuencia, que no eran para las pachangas del gobierno del Estado, sino para apoyar festividades o grupos sociales en todos los municipios, surge otra duda, señor secretario. ¿Por qué se les compran estas birrias a un proveedor, en teoría de Minatitlán, al menos ahí tiene su carnicería, un municipio logísticamente poco recomendable para atender las birrias o las festividades de los municipios tan lejanos como pueden ser Cerro de Ortega en Tecomán, como en Cuauhtémoc, como en propio Manzanillo? O sea, como que la logística está muy, quedan dudas. Simplemente no tiene lógica, no la encontramos. ¿Y por qué se las compran a Mancilla González? O sea, que hay que tener la calidad de familiar de un exdiputado local del PRI o tener familiaridad con el PRI para que se compren esa cantidad de contratos abiertos de birria, o simplemente porque, como usted nos lo dijo en aquella ocasión, ¿verdad?, que eran baratas y que pues son muy buenas, y entonces habría que invertir en ese tipo de gastos, ¿no? Derivado de lo anterior, resulta conveniente también preguntarle, señor secretario, ¿con cuáles secretarios del gabinete del gobernador Mario Anguiano, amigos, compañeros del propio gabinete, pero en concreto de los funcionarios del gabinete, la secretaría a su digno cargo también sostiene contratos de servicios o como proveedores de algunos bienes? Por ejemplo, la pregunta concreta que le realizo es si dos funcionarios en particular que conocemos su trascendencia, su trayectoria como empresarios, me refiero a Rafael Gutiérrez, que acaba de antecedernos en su exposición,
al igual de Alejandro Torres, si el gobierno del estado tiene contratos con ellos de servicios o si le ha licitado obras al respecto. Es una pregunta que nos Compañero gustaría. diputado, le recuerdo Estoy por el concluir, acuerdo compañero presidente. Partidas parlamentario, discrecionales. hasta de 8 minutos. Gracias, presidente, me apuro. El presupuesto 2013 contempla una erogación para el Ejecutivo del Estado en el artículo 15 por 10.9 millones de pesos, correspondiente a provisiones para contingencias. El 2012 también se ejerció una cantidad de 10.5 millones de pesos. La pregunta es, ¿cómo se aplica este presupuesto? ¿Bajo qué criterios o reglamentación se asignan? ¿O estamos ante la presencia de una partida discrecional o caja chica del Ejecutivo, cercana a 11 millones de pesos? Finalmente, el tema de la deuda. Yo agradecería mucho la paciencia, pero es importante señalarlo, si nos pudieran poner la gráfica donde se especifican el tema de las deudas. Por lo siguiente, señor secretario, cuando usted amablemente vino a explicarnos para el tema del presupuesto el 26 de noviembre, nos dio unas cifras que no cuadran con las que hoy nos está presentando, y no cuadran a la baja porque se le haya abonado a las deudas, no cuadran hacia el alza. Y voy a citar algunas de referencia en donde están especificando. La deuda pública directa del gobierno del Estado, ya usted no lo informó, en aquel entonces ascendía a 1943, la lógica es que hoy 1937 se abona y se baja. Pero donde ya no cuadra es que de los 900 millones de pesos, si seguimos en la otra explicación, que se tiene la deuda con Banorte, de esa línea de crédito que se tenía disponible, usted nos informó en aquel mes de noviembre 258 millones de pesos para obras del Fonden, que no calificaron al Fonden. Hoy nos habla de 315 millones de pesos. Después nos informó 391 millones de pesos para reubicación de viviendas, zona de riesgo y compra de reserva territorial. Hoy nos informa 317 millones de pesos. 35 millones nos había informado para cuestiones de la compra de helicóptero, construcción de bases de seguridad y otras cuestiones. Nos había informado 35, hoy son 58 millones de pesos. Y también el tema que se había mencionado, la reserva ecológica y otras cuestiones, nos había hablado de 97 millones y hoy nos dice 120 millones, de lo que alcancé a tomar nota. Al respecto, sí le pediría aclaración de por qué las cifras en noviembre hoy no cuadran con esta, o no se tenían los datos precisos en aquel momento y nada más se nos dieron al aire, a las prisas, o hoy sí ya están con precisión. Y la suma de estas obras, bueno, es la explicación que le solicitaríamos amablemente. Es cuanto, presidente, y una disculpa por alargarme en el tema. Se le concede el uso de la palabra, hasta por 8 minutos, al diputado Mariano Trillo Quiroz, representante del Partido Verde Ecologista de México, debidamente acreditado ante esta soberanía, para que haga su posicionamiento. Con su permiso, compañero presidente, compañeros de la mesa directiva, quiero dar la bienvenida al doctor Jesús Orozco, secretario de Finanzas. Bienvenido a este recinto parlamentario. Saludo a los asistentes a esta comparecencia y mis compañeros diputados. Primero, quisiera hacer un reconocimiento al secretario de Finanzas por la disposición que ha tenido en este momento en comparecer y también por la disposición que ha tenido en su momento para comparecer ante los diputados en corto para la explicación de los paquetes fiscales y presupuestos de hace unas semanas, en donde nos multicitó y nos multiexplicó los pormenores de la deuda. Y obviamente las dudas, bueno, pues están saliendo en este momento. Decirle al secretario de Finanzas y hacer un reconocimiento porque ha mantenido estable el barco del gobierno del Estado, cosa que ya es mucho decir, luego de las deudas heredadas por las anteriores administraciones de gobierno, que fueron muchas y que dejaron bastante dañadas las arcas del gobierno. Decirle que es meritorio sostenerse en una posición de secretario de Finanzas, sobre todo cuando hubo otros funcionarios que ni siquiera aceptaron participar porque vieron lo difícil de la situación de las finanzas en el gobierno. Decirle que en el Partido Verde tenemos
pocas dudas respecto a las finanzas, repito, porque se han multiexplicado y multicitado los desgloses de la deuda, sobre todo de la última deuda de los 1.200 millones, en la que más adelante formularé alguna pregunta. Decirle que me sujeto a las preguntas que hicieron mis demás compañeros, porque yo también las tenía aquí propuestas. Si acaso me permito preguntar que se hiciera un valoramiento más detallado como catálogo de las obras que se realizaron con el préstamo de 1.200 millones, es decir, más puntual, más detallado, dónde se hicieron las obras y cuánto costó cada una de ellas. Esa sería una de las preguntas que yo pudiera hacerle, señor secretario. Y en cuanto a los dispositivos que ha usted hecho como secretario para mantener a flote el gobierno, creo que los resultados están a la vista. Hemos tenido una situación económica tranquila, hay muchas dudas, unas justificadas, otras sin justificación, que yo respeto y que escucharé la comparecencia que usted haga. Y ya para finalizar, decirle que reconocemos mucho el trato de respeto que le ha dado a los partidos, repito, en tanto cuanto las comparecencias en este momento y anteriores que ha hecho por conducto personal y de los funcionarios que lo apoyan. Y también, para finalizar, decirle, señor secretario, que en el Partido Verde le vemos a usted mucho futuro para el 2015. Es cuanto, señor presidente. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al secretario de Finanzas y Administración para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por los diputados de las diferentes fracciones representadas en esta 57ª legislatura. Tiene la palabra el licenciado doctor Jesús Orozco Alfaro. Gracias, presidente, diputado presidente. Con mucho gusto voy a dar respuesta puntual a cada una de las preguntas o de las solicitudes de información en cumplimiento del acuerdo sostenido por esta legislatura para normar las comparecencias relativas a la glosa del tercer informe del licenciado Mario Anguiano. El diputado Óscar Valdovinos nos plantea cómo proyecta el gobierno del Estado tratar el asunto de la tenencia. Yo creo que él hizo referencia a cómo se ha comportado el subsidio al 100% de este impuesto. Ya hemos compartido con esta legislatura las razones por las cuales se mantiene este impuesto y se subsidia. Y comentarle, diputado, que el tratamiento ha sido de que para el otorgamiento del subsidio se requiere que los contribuyentes estén al corriente de otras obligaciones fiscales y eso nos ha permitido compensar de alguna forma lo que dejamos de recibir por concepto de este impuesto, pero nos ingresan otro tipo de ingresos por contribuciones estatales o federales y de esa manera hemos ido compensando este tema y así se va a seguir tratando. En lo que se refiere a cómo nos ha afectado la modificación de los coeficientes de distribución de las participaciones federales, yo quiero decirle, diputado, que efectivamente tanto el Fondo General de Participaciones como el Fondo de Fomento Municipal, como los diversos fondos o aportaciones federales como el FAEP o el FASA o el FASP, a raíz de que se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado de Colima ha visto disminuido esos coeficientes y en los 3 años de aplicación de
este nuevo esquema, el Estado de Colima ha dejado de percibir 1.500 millones de pesos, lo cual ha sido de alguna manera compensado con el esfuerzo recaudatorio propio y con la racionalización del gasto, a la cual nos vamos a referir más adelante. Creo también en cuanto a la pregunta que usted formula, yo reitero que el manejo que se ha hecho de las finanzas estatales no compromete el futuro de las mismas y que ha sido un manejo responsable de la deuda, y no lo decimos nosotros, ahí están las calificadoras. Y aquí permítanme hacer mención, lo que le pasó al gobierno de Jalisco en el mes de diciembre no lo dijo ningún partido político, lo dijeron las calificadoras, que son autónomas y que tienen un prestigio internacional, y son las que degradaron la deuda o la calificación de Jalisco. De estar en B la mandaron a D. Nosotros hemos mantenido, ahí están las notas de las calificadoras, y son calificadoras que también han tenido oportunidad de calificar la deuda de Francia, de Italia, de Grecia, hasta la de Estados Unidos, nomás por hacer esa anotación ahí al margen. Y bueno, pues ahí están los datos duros. Nosotros no tenemos ni conocemos a los directivos de las calificadoras, y ellos hacen su chamba, hacen su trabajo y emiten sin ningún criterio político su calificación. Por eso, diputado, está garantizada el manejo responsable, está garantizado el manejo responsable de la deuda del Estado. En relación a las interrogantes del diputado Fernando Antero Valle, yo le quisiera comentar que hemos establecido una estrategia puntual para precisamente dar este tratamiento adecuado al monto de la deuda. Y creo que está acreditado, como ya lo señalaba, el manejo responsable de la misma. Y bueno, yo le invito a que revise los datos, diputado Antero, correctos. Usted señaló que el gobierno del Estado de Colima destinaría en el 2013 más de 600 millones al pago de la deuda. Eso no es cierto. Ustedes aprobaron el presupuesto de egresos y ahí está establecido que por servicio de la deuda Colima no erogará más de 200 millones de pesos en el 2013, y en el 2012 la cantidad que yo refería es la adecuada. Quizás ahí haya alguna confusión al respecto. En lo que usted plantea del sistema de pensiones, yo le respondo que efectivamente Colima ya está en la necesidad y con las condiciones de realizar una reforma a dicho sistema de pensiones. Nosotros desde el Ejecutivo vemos con muy buenos ojos la iniciativa que ya se ha planteado en esta legislatura, en el sentido de, como una parte de esta reforma, el poner un tope a las pensiones. Y comentarle, diputado Antero, que es uno de los puntos del programa de trabajo que el gobernador nos ha instruido a la Secretaría de Finanzas, el que junto con el Poder Legislativo vayamos perfilando, vayamos consensando el alcance de esta reforma al sistema de pensiones, que nos permita, por un lado, darle viabilidad y sobre todo garantizar que los trabajadores y el patrimonio de sus familias quedará debidamente resguardado. La Secretaría de Finanzas y Administración tiene ya los estudios actuariales que se han elaborado por parte de INDETEC y de algunos otros organismos a los que les hemos encargado dicho estudio, y con el secretario de Hacienda actual, con el doctor Luis Videgaray, el gobernador ya comentó este tema, y hay el ofrecimiento de la Secretaría de Hacienda de que en cuanto las nuevas reglas de operación del Fondo de Apoyo a la Reestructura del Sistema de Pensiones estén listas, poder empatar objetivos en este propósito. También decirle
que en lo que se refiere a las licitaciones que lleva a cabo el gobierno del estado, diputado Antero, estas se realizan conforme a la normatividad establecida y que se respetan los montos para los cuales se pueden hacer adjudicaciones directas. En el 2012, las adjudicaciones directas de las licitaciones en materia de abastecimientos fueron solamente de 5.9 millones de pesos y se bajó un 31% en el rubro de adjudicaciones directas en el 2012 con respecto al 2011. También en lo que se refiere a los programas referentes a los planes de austeridad, usted nos pregunta cuáles han sido las causas o los orígenes de estos programas. Yo le referiría, diputado Antero, que las causas por las cuales hemos tenido que aplicar estos programas de racionalización tienen que ver con el compromiso del manejo responsable de las finanzas. Creo que en esto hemos sido muy claros, y la instrucción del titular del Poder Ejecutivo también, y obedece también a que tenemos que ir avanzando en el equilibrio financiero, y el equilibrio financiero no es otra cosa más que fortalecer ingresos y disminuir o racionalizar los gastos. Este es el origen de estos programas de racionalización o de austeridad que nos han permitido precisamente lo que ya señalaba yo hace un rato, mantener la buena calificación en el manejo de las finanzas públicas que han hecho las agencias correspondientes. También en lo que usted se refiere, diputado Antero, respecto al índice de transparencia y de buen gobierno, en donde dice que tenemos una mala calificación, pues ahí yo creo que depende de la óptica, porque los índices que nosotros tenemos y en donde quedan contemplados no solo el manejo de algunos rubros de gastos, sino también las adquisiciones gubernamentales y que es el índice de competitividad de los estados, es el que nos ubica en el primer lugar. Y el índice de transparencia y buen gobierno, que mide la percepción sobre 35 trámites, ninguno se refiere a compras y abastecimientos, sino se refieren también a ese que usted hizo mención, se refiere a algunos asuntos entre particulares, en donde el gobierno no tiene nada que ver, y también mide ahí a veces hasta si le da una propina a un franelero o algún acomodador de carros. Entonces, bueno, pues en eso, pues ahí sí no podemos nosotros tener incidencia, ¿verdad? Entonces, creo que también en este punto, como en algunos otros que aquí han sido tocados y que vamos a responder puntualmente, pues no somos nosotros lo que lo decimos, son organizaciones calificadas, independientes, autónomas, las que nos han otorgado estas calificaciones o estas ubicaciones en el ranking de la transparencia y del acceso a la información presupuestal. Y en el pago de aguinaldos, yo quiero responderle, diputado Antero, que el gobierno del estado pagó puntualmente su aguinaldo, a todos los trabajadores sindicalizados de confianza, de contrato, personal de seguridad pública, y también la Secretaría de Educación Pública, en base al calendario establecido, pagó los aguinaldos al magisterio federal, y nosotros lo hicimos con el magisterio estatal. Y en lo que se refiere a la reserva, a la pregunta sobre la reserva ecológica de la Campana, diputado Antero, yo le comento que es una negociación que está en proceso. Me voy a referir a los montos posteriormente que tocó el diputado Rodríguez, porque efectivamente se manejaron otras cantidades, pero esta es una operación
que está perfilada y que no se ha podido concretar todavía porque, en primer lugar, hubo ahí alguna negociación, alguna cuestión del costo final, del precio final de la reserva, y algún asunto de carácter jurídico que tiene la propiedad y que le corresponde resolver a los propietarios, y entonces hasta que no quede resuelto este tema se procederá en consecuencia. En lo que se refiere a las preguntas que nos formula nuestro amigo el diputado Heriberto Leal Valencia, ¿cuáles son los avances que tenemos en armonización contable? Creo que el estado de Colima ha sido señalado como un estado como de los más avanzados en esta materia y por eso se nos otorgó un reconocimiento. Y actualmente la etapa en la que se encuentra este proceso de armonización contable está totalmente terminada en el área de egresos, es decir, en el rubro de gasto, diputado, y en este año de 2003, en este ejercicio, avanzaremos sustancialmente en la parte correspondiente a los ingresos, de tal manera que Colima está cumpliendo con el calendario establecido en la nueva ley de contabilidad gubernamental para aplicar estos procesos de armonización contable. También en lo que se refiere al programa de austeridad que dimos a conocer en el último cuatrimestre del año, diputado, yo le informo que los avances o los resultados que se obtuvieron con este programa fueron alentadores y fue lo que nos permitió precisamente cerrar el ejercicio presupuestal o el ejercicio fiscal del 2012 en las mejores condiciones. Hubo un ahorro muy importante en materia de servicios personales, alrededor de 25.5 millones de pesos, y en lo que se refiere a materiales y suministros y servicios generales también hubo un ahorro importante alrededor de 13.5 millones de pesos. En lo que se refiere a la pregunta, diputado Leal, del apoyo al fortalecimiento de las finanzas municipales, yo le quiero decir que por instrucciones del gobernador y con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se logró el que al cierre del ejercicio 2012 todos los municipios del estado, sin excepción, tuvieran un respaldo para cumplir las obligaciones del pago de prestaciones de fin de año. También hemos estado impulsando con los ayuntamientos un programa de una mayor eficiencia en la recaudación del impuesto predial y en los derechos de uso de agua potable y alcantarillado, con el propósito de que con el esfuerzo recaudatorio que hagan los municipios y el esfuerzo recaudatorio que hemos hecho en el estado en materia de ingresos o de potestades tributarias propias, esto nos mejore el índice de participaciones que se toma en cuenta la recaudación local, de tal forma que en este momento también le comento en relación a su pregunta, estamos trabajando con los 10 ayuntamientos del estado en el diseño de un programa de trabajo en materia financiera que les permita, al igual que al gobierno del estado, caminar o avanzar hacia la estabilidad financiera de los municipios con el propósito de que tengamos tanto los municipios como el estado una mayor posibilidad y capacidad de ejecución de obra pública y de gasto en materia social. El diputado Francisco Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática nos pregunta ¿por qué los recortes de personal no se reflejan en el gasto de personal? Le respondo, diputado, de manera muy puntual, que los ajustes en la plantilla laboral que se han realizado
nos han permitido el que se pueda contratar un mayor número de personal en áreas importantes relacionadas con los servicios básicos de la población. Si revisamos a detalle la plantilla de las distintas dependencias del gobierno del estado, se observará cómo baja el personal en algunas secretarías y sube en otros, y sube básicamente en las áreas de seguridad pública. Si usted revisa la plantilla de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia, y revisa la plantilla también de la Secretaría de Educación en el ámbito del Magisterio Estatal, se observará que son ahí en donde se han generado plazas, en donde se han generado mayores contrataciones de personal de confianza y de contrato. Esa es la razón, y no es ningún ardid publicitario ni ninguna otra cuestión, simplemente es una decisión responsable que se ha venido tomando en materia de personal. Usted pregunta también, diputado Rodríguez, el porqué de las adquisiciones de vehículos. Yo le quiero precisar que el tema, y ya lo habíamos tocado creo en alguna reunión anterior, el tema de las adquisiciones de vehículos se ha manejado de una manera muy transparente, y tan es así que el gobierno del estado en su portal de transparencia ha estado subiendo, ha estado compartiendo este asunto. El tema de la adquisición de ese vehículo tipo Sequoia, nosotros ya lo explicamos, es una reposición que se hizo del vehículo que está asignado a la oficina del gobernador y que lo usa en actividades oficiales, y eso está a la vista de todos y no lo hemos ocultado. Y el otro vehículo que se compró pues es un vehículo compacto, que está al servicio, que costó 150 y tantos mil pesos, de acuerdo a los datos que también en su oportunidad compartimos, y bueno, el resto del parque vehicular que el gobierno del estado ha adquirido, y también hay constancia de ello, ha sido para apoyar precisamente las labores de seguridad pública, y han sido vehículos que están asignados a las distintas corporaciones y vehículos asignados también a los funcionarios que tienen el desempeño en estos renglones del quehacer gubernamental. En lo que se refiere al uso o a la renta de espacios para algunas otras dependencias que han tenido que cambiar de sede, yo lo que le puedo comentar es que en algunos casos han sido porque se vencen los contratos de arrendamiento y el propietario de dicho inmueble ya no quiere renovarlo, o porque se ha tenido que cumplir con una mayor disponibilidad de espacio, y en cualquiera de esos casos el monto del arrendamiento no se ha elevado más que el índice nacional de precios al consumidor que se aplica de cada año. Y en el caso de los tribunales, pues como ustedes saben, tanto el Tribunal Electoral como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es autónomo en su presupuesto y también en sus decisiones. Dice usted que a cuánto asciende, nos pregunta cuánto asciende la plantilla laboral. La plantilla laboral, considerando todo el personal que trabaja en el gobierno del estado, sindicalizados, magisterio, de contrato, de confianza, becarios, tenemos una plantilla que asciende a los 8,027 trabajadores. Ese es el dato, pero repito, considerando todas las variantes o todas las modalidades de contratación que tiene el gobierno del estado. Me pregunta también usted, diputado, ¿cuántos han sido recontratados
de los que han sido dados de baja. Yo le respondo que ha sido recontratado un porcentaje muy bajo, si no, no podíamos haber generado este ahorro en materia de servicios personales que nos ha permitido poder hacerle frente a los requerimientos de personal de las áreas básicas a las que ya hemos hecho mención, y yo ubicaría que será cuando mucho un 5% el que por necesidades propias de las dependencias se ha procedido a la recontratación de las personas que habían sido separadas. Y aquí yo quiero también responder de manera muy puntual. Usted dijo que al inicio de esta administración habían sido despedidos y habían sido, creo que fue el término despedidos. No se despidió a nadie, simplemente no se renovaron los contratos porque eran contratos anuales que se tenían suscritos con las personas, y obviamente en esos contratos está debidamente estipulado que en tanto las necesidades del servicio del trabajador se mantengan, es como se renueva o no dicho contrato. Luego también usted, diputado Rodríguez, toca el tema de los contratos de bienes y servicios abiertos. Este es un tema que ya habíamos tocado en alguna oportunidad y yo quiero volver a mencionarlo. Efectivamente, en el 2011 se manejó esta modalidad de contratos abiertos que, se lo quiero decir, es una práctica administrativa normal, pero que de alguna manera usted tiene razón cuando dice, si el ejercicio presupuestal te indica que no estás requiriendo la totalidad de ese servicio, pues entonces ajústalo, y es lo que hicimos ya. Si usted revisa estos contratos entre el 2011 y el 2012, se observa un ajuste muy importante ya a la realidad que se está viviendo. Y reiterar que este tipo de servicios que se han contratado de alimentación y de bebidas fueron ejercidos en un porcentaje menor. Ya dimos las cantidades, pero quizá valdría la pena volverlo a señalar con el propósito de que no haya ninguna confusión al respecto. El dato que yo puedo compartirle, diputado Rodríguez, es que en relación a ese tema, por aquí tengo el dato, y para no hacerlo de memoria y dar alguna información que no sea muy precisa, le señalaría que en el caso del contrato con el señor Sócrates Mancilla, las erogaciones realizadas fueron de solo 807,000 pesos en el contrato que se tenía estipulado con él, y ya en el 2012 lo que yo comentaba, se ajustó sensiblemente este rubro y se racionalizó como parte de los esfuerzos que hemos estado haciendo, y en el 2012 solamente se erogaron 285,000 pesos en este concepto. También quisiera referirme a lo que usted señala de que se le hace raro de que están siendo el señor Mancilla de Minatitlán no pueda dar un servicio en el resto del estado. Con todo respeto le diría, es como si le pidiéramos al ingeniero Slim, toda proporción guardada obviamente, que no hiciera negocios en Argentina o en Europa porque el señor vive en México. Pues digo, ahora para hacer negocios no tienes tú que hacerlos en el lugar donde vives o solamente en el espacio donde tú has nacido y has crecido. Entonces esa es la razón
porque el señor tiene la posibilidad de brindar un servicio y ha ganado el contrato, ha ganado el concurso y por eso se le ha otorgado. También usted me pregunta de manera muy puntual, diputado, ¿con cuáles secretarios del gabinete mantiene contratos de servicios la dependencia a mi cargo? Yo le digo que con ninguno, con ningún secretario. En las empresas con las cuales ha contratado la Secretaría de Finanzas y Administración, y eso lo digo porque hemos revisado las escrituras constitutivas o las actas constitutivas de las mismas, no aparece ningún secretario del gabinete a los que usted hacía mención. Y finalmente, para responderle a sus cuestionamientos de la deuda, yo lo quiero invitar a que se acuerde y haga un esfuerzo de memoria en las cifras que yo manejé en noviembre. Cuando yo vine en noviembre a explicar ante la Comisión de Gobierno y la Comisión de Hacienda el paquete económico, yo me referí de manera muy puntual a que las cifras relacionadas con el financiamiento de 900 millones eran las que habíamos planteado cuando se formuló la solicitud de crédito. Y ya lo que yo estoy planteando ahora es el ejercicio, la aplicación de esos recursos en los distintos programas y en las distintas acciones que se pudieron ya ir cerrando en el ejercicio 2012. Entonces no hay ninguna inconsistencia, simplemente las cifras de noviembre se corresponden al planteamiento original del financiamiento, como también las cifras del FONREC no coincidían porque era el planteamiento de la solicitud de crédito, eran 300 millones y ejercimos 280.9 millones. Y en el caso del de 900 ejercimos 896 millones de pesos. Entonces, esa es la información, esa es, digamos, la razón por la que no coinciden esas cifras, pero no es porque estemos manipulándolas o dándoles otra orientación. Yo nomás lo invito a que se acuerde o que haga un esfuerzo de tener presente cuáles fueron nuestros planteamientos en el mes de noviembre y cuáles han sido ahora las explicaciones que damos. En lo que respecta a los planteamientos del diputado Mariano Trillo Quirós del Partido Verde Ecologista de México, yo quisiera comentarle que efectivamente coincido con usted en que habría que revisar a detalle digamos, el catálogo de las obras. Obviamente nosotros lo tenemos, pero hubiera sido, pues nos hubiéramos agotado los 15 minutos iniciales y los 20 finales o los 30 finales al reseñar sector por sector todas las obras que se han realizado con estos financiamientos. Solamente en el rubro del FONREC o las obras del FONREC son 446 obras, pero creo que es una información que aprovecho yo la oportunidad para comentar, que será reflejada debidamente en la cuenta pública 2012, que estará sujeta a revisión tanto del órgano superior de fiscalización como por esta legislatura, y en donde efectivamente, diputado Mariano Trillo, ahí se especifica dónde se hicieron y cuánto costaron cada una de las obras en cuestión. De tal forma que, coincidiendo con usted, creo que, y valorando mucho las expresiones que nos hace usted relativas al esfuerzo que la Secretaría de Finanzas y Administración ha venido realizando para mantener en orden
y con estabilidad de las finanzas públicas. Es un compromiso que tenemos y que vamos a seguir sin duda impulsando. Y para finalizar, con su permiso, señor presidente de la mesa directiva del Congreso, yo quiero concluir mi intervención agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos dan las amigas y los amigos diputados por compartir, por profundizar, por ahondar, por ampliar la información relativa a un tema sin duda crucial para el Estado de Colima, como es el manejo de las finanzas públicas. Colima, y lo reitero, no lo decimos nosotros, lo dice la Secretaría de Hacienda, es un estado calificado como de los mejores en el tema de las finanzas públicas. La Auditoría Superior de la Federación nos ubica entre los 4 estados con una mayor fortaleza financiera y con un manejo responsable de la deuda. Esto de ninguna manera quiere decir que todo está resuelto o que todo es color de rosa, no. Tenemos que perseverar en el esfuerzo en este 2013. Por esa razón, el gobernador del estado nos ha instruido para que apliquemos un programa de trabajo muy ambicioso, pero al mismo tiempo muy realista en materia de finanzas públicas, que pasa por decisiones de fortalecer los ingresos propios, de seguir luchando para que a Colima se le trate de manera equitativa y justa por parte de la Federación, seguir perseverando en el esfuerzo de racionalización y uso eficiente del gasto público, seguir atendiendo las prioridades sociales y de infraestructura que tiene el Estado de Colima para llevar a cabo obras y acciones que beneficien a la población, seguir siendo un Estado modelo en materia de eficiencia y de atención a la ciudadanía, como ya lo somos, un referente nacional e internacional, y también perfilar en la materia de finanzas públicas un acuerdo político y de trabajo con los 10 ayuntamientos del estado para seguirle dando a Colima la estabilidad y el equilibrio financiero que merece su población. Reiterarles a todos ustedes el compromiso del gobernador del estado y del secretario de Finanzas y Administración de seguir conduciéndonos con responsabilidad, con honestidad y con transparencia, y con un gran compromiso con la ciudadanía a la que nos debemos y a la cual le debemos dar los mejores resultados posibles. Muchas gracias. Agradecemos la presencia. Sí, le recuerdo que por reglamento habrá de ser por 5 minutos el uso de la voz. Qué amable, diputado presidente. Únicamente para precisar el posicionamiento del secretario de Finanzas en 3 puntos. En efecto, corrijo lo que se establece como pago de los compromisos de deuda, se acercan alrededor de los 200 millones. Creo que también no es una cosa menor, no es un tema que nos pueda concebir que este recurso fresco, este recurso de gasto corriente se destine para el pago de los servicios de la deuda. Desde luego que hay muchas ópticas desde las cuales podemos ver las calificaciones, y como dice muy atinadamente el secretario, ahí están las calificadoras internacionales que ven cuál es la conducción financiera del Estado de Colima. Yo creo que en esa medida debemos de ser muy objetivos en analizar las demás economías y las deudas de las economías nacionales y las subnacionales. Estados como Tlaxcala, yo creo que son ejemplo nacional. No tienen deuda, ellos tienen un modelo de trabajo con cero deuda, y yo creo que el hecho de que nosotros comentemos
por ejemplo, que la deuda que tiene que ver con el estado de Colima ha rebasado el umbral del 2% en comparación al Producto Interno Bruto, es algo que se debe también reflexionar. En otro sentido, nada más también, como lo dice atinadamente el secretario, el indicador de la corrupción, de transparencia mexicana, al igual que las calificadoras internacionales, son instituciones que de manera externa califican el desempeño de los servicios públicos. No quise que quedara en el ambiente el ánimo de que tiene que ver con la corrupción de un franelero. Le voy a enumerar los 10 servicios principales que creo que tienen que ver con el gobierno. Regularizar cualquier trámite de vehículos, obtener licencias de conducir, constancias de uso de suelo, ingresar a trabajar en el gobierno, regularización de servicios públicos de carácter estatal, recibir apoyos de cualquier programa del gobierno estatal, recuperar automóviles robados y acreditar becas para estudiantes. Creo que todos y cada uno de ellos tienen que ver con el quehacer del gobierno estatal. Son elementos que están, así como las calificadoras, también son elementos importantes que hay que decirlo, no a medias, hay que decirlo de manera objetiva y de manera puntual. Para finalizar, cuando hablábamos con el tema que tiene que ver con los aguinaldos, nos referíamos a la denuncia que presentaron maestros federalizados, recursos en efecto que se radicaron por parte de la Secretaría de Educación Pública al Estado de Colima, en el marco del programa del Buen Fin, y nada más el Estado de Colima, quizá estoy equivocado, y el Estado de Yucatán públicamente se manejó por los maestros, no fueron radicados los recursos oportunamente para adjuntarse a este beneficio. No puntualizo el tema de los aguinaldos que usted señala. Este tipo de beneficio que se otorgó oportunamente y llegó a la propia Secretaría de Finanzas y que a final de cuentas no se les otorgó en el momento que debió hacerse para estos maestros. Es cuanto, diputado presidente. Tiene la palabra el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración hasta por 5 minutos para dar respuesta a los planteamientos. Sí, gracias, diputado presidente. Sí, diputado Antero, sí, efectivamente el índice de transparencia y buen gobierno al que usted hace mención, sí tiene un componente de trámites o de acciones que tienen que ver con el gobierno, pero también tiene un componente de otro tipo de acciones que entre particulares. O sea, entonces, bueno, y claro, nosotros lo que sostenemos es que al medirnos con cualquier índice de lo que es competencia nuestra, Colima está entre los primeros lugares a nivel nacional, en lo que es la acción que corresponde al 100% al gobierno del Estado. En lo que se refiere a lo de la deuda, pues también ahí qué bueno que usted hace esa precisión y efectivamente Colima, si consideramos el monto de la deuda, de lo que vamos a pagar, diputado Antero, en el 2013 por servicio de la deuda, es menos del 2% del presupuesto de egresos. Es menos del 2%, es 1.8%. Sin duda es una situación totalmente manejable, totalmente asimilable. Y otro dato importante en relación a este tema, y que se me pasó ahí por cuestión de tiempo precisarlo, es que la deuda per cápita del Estado de Colima es de 3,327 pesos y a nivel nacional es el promedio nacional es de 3,494, muy lejos de la de Coahuila. Coahuila tiene 13,262 pesos de índice de deuda per cápita. Y hay una publicación reciente, no la tengo ahorita a la mente, pero en donde señala que Colima, después de Tlaxcala y Quintana Roo, creo, algunos otros estados son
con los estados con el menor índice per cápita. Pero bueno, nomás esa precisión. Y con respecto al tema del pago del Buen Fin, a la Secretaría de Finanzas nunca llegó ese recurso, porque nosotros, el recurso que llega a la Secretaría de Finanzas para el sector educativo, para el sector salud, de inmediatamente lo transferimos. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Tú dices, diputado. Gracias, diputado presidente. Nada más precisar dos preguntas que quedaron quizás ahí en el tintero, señor secretario. Una de ellas fue referente a por qué la Secretaría a su cargo procedió directamente y en primera instancia a los despidos de personal y no se aplicó lo del artículo 51 de la Ley de Presupuesto, que nos marca primero la reducción en comunicación, los gastos administrativos y hasta el final el personal. La otra pregunta que también quedó ahí un poco pendiente fue referente al artículo 15 del presupuesto, en donde son montos alrededor del 10.5 en el 2012, en este se va a ejercer 10.9, que es referente a erogaciones especiales y contingencias del Ejecutivo. ¿Cuáles son en ese sentido los criterios, reglamentación, lineamientos que sigue el Ejecutivo para gastarse esos cerca de 11 millones de pesos? También, señor secretario, efectivamente, quizá la pregunta fue mal planteada en función de los secretarios de Fomento y el secretario de Desarrollo Urbano en torno a si tienen contratos de servicios o respecto a la Secretaría de Finanzas. Sería en general quizás Secretaría de Salud, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Urbano, por ejemplo, y obvio entendemos que es la Secretaría de Finanzas a su cargo la que expide los pagos correspondientes, autoriza los pagos correspondientes. Replantearla quizás, y sería muy importante que nos explicara con cualquier dependencia o con el gobierno en su conjunto si estos secretarios tienen algún contrato en ese sentido. También pedirle de manera muy amable y colgarnos un poquito de la propuesta del Partido Verde, de que pudiéramos hacer el compromiso de que si bien el catálogo no alcanza aquí, pero que nos lo hiciera llegar a todos los diputados de manera puntual para poder conocer al detalle las obras solicitadas en los 1.200 millones de pesos desglosados. Y también, efectivamente, con lo que usted nos dijo, todos sabemos que efectivamente el vehículo está en el gobernador. Creo que la crítica no era, o la pregunta no era tanto dónde estaba el vehículo, sino que el gobernador se había comprometido en el plan de austeridad a utilizar vehículo particular, no vehículo de gobierno, para generar un ahorro, y hoy ya genera más de 700,000 pesos en ese gasto respectivo. Ahí es la precisión que nosotros estábamos realizando. Y también comentarle que en esas mismas comparecencias que se realizaron para el presupuesto, señor secretario, el director de Recursos Humanos nos dio otros datos que hoy usted respecto a la plantilla laboral contrastan en un margen importante. Usted nos habla de 8,027 trabajadores, él nos hablaba alrededor de 9,135 en aquella ocasión. Quienes integramos esas comisiones de trabajo son testigos de esos datos que se nos dieron. Y asimismo usted nos habla de un 5% de recontratados, la Dirección de Recursos Humanos habla de un 20% de recontratación. Nomás quedó un poquito ahí de diferencia en este sentido. Y creo que con eso cumplimos lo que da pendiente. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene la palabra el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. Sí, para responderle al diputado Francisco Rodríguez, yo señalé que el programa de racionalización del gasto, de ajuste del gasto, no solo comprendía los servicios personales, sino también otro tipo de partidas. Entonces, estamos cumpliendo cabalmente, diputado Rodríguez, con lo que marca la ley. Y obviamente que ese ajuste a las partidas se da en función de en donde tenemos un poco de más posibilidad de margen y obviamente bajo algunos lineamientos de ejercicio del gasto. Sin embargo, bueno, están ahí, ahí está el esfuerzo. Y creo que el lineamiento
es no solo afectar por afectar el rubro de personal, sino también hacer un esfuerzo, como ya lo hemos señalado, en materia de combustibles y lubricantes, de telefonía, de arrendamientos, de mantenimiento de vehículos, de una serie de partidas, papelería, viáticos, en fin, que muchas de esas partidas están, digamos, reflejadas en los capítulos de gasto que corresponden a comunicación social. Si revisamos a detalle todo digamos, el ajuste y el programa de racionalización, seguramente que llegaremos a la conclusión de que se ha estado también afectando el ejercicio del presupuesto de las distintas dependencias y no solo a la Dirección General de Recursos Humanos. En lo que se refiere al tema de la partida relacionada en el artículo 15 del dictamen de presupuesto de egresos, efectivamente ahí queda en el presupuesto de 2013 ese capítulo que se llama Inversiones Financieras y otras provisiones, diputado Rodríguez, con una erogación de 10.9 millones de pesos. Pero esa cantidad no queda a discreción del Ejecutivo, no está destinada a ello. El 39.1% de ese monto es una provisión etiquetada para el Fondo de Desastres Naturales. El 39%, otro 39% es para la partida de gastos complementarios que se aplica para cuando se necesita en el ejercicio presupuestal algunas ampliaciones. Entonces, de ahí se toma ese porcentaje. Y solo 2.4 millones de pesos son para gastos contingentes destinados a cubrir previa autorización o previa aprobación del titular del Poder Ejecutivo, erogaciones de bienes y servicios de interés general para la administración pública. Entonces, ese es digamos, la reglamentación del ejercicio de esta partida de 10.9 millones de pesos que está en el presupuesto de egresos. En lo que se refiere al dato de personal, las cifras que yo acabo de dar son las que corresponden a todas las modalidades de contratación, y el dato que se había dado de 9.315 corresponde al total de horas de docencia del magisterio y no de trabajadores. Esa es la diferencia, pero en el propio presupuesto de egresos está debidamente consignado este asunto que se refiere al total de horas, 9.315, y no a trabajadores. Y en lo que respecta a la insistencia de usted en el sentido de si la Secretaría de Finanzas y Administración tiene algún contrato con algún funcionario, algún secretario, le repito, le reitero, no hay ningún contrato con ningún funcionario de la Administración Pública Estatal. A nombre de la 57ª legislatura, agradezco su presencia, doctor Jesús Orozco Alfaro, así como su amplia exposición y las respuestas a los diversos posicionamientos y cuestionamientos que los compañeros diputados representantes de las diversas fracciones parlamentarias representadas aquí en el Congreso local han hecho. Con lo que damos por concluida esta